Hola, encantado de saludarles. Mi nombre es Juanjo y con mi compañera Andrea vamos a presentar una comunicación que indaga sobre las percepciones y usos que el alumnado universitario tiene de la inteligencia artificial. El título que lleva es Sabiduría Artificial, explorando el conocimiento y los usos de la inteligencia artificial del alumnado universitario. En ese sentido, bueno, por contextualizar un poco, pues eso, cabe señalar el impacto de la inteligencia artificial desde múltiples focos. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Stanford, dirigido por Lindman y colaboradores y colaboradoras, hablaba de la generación de 13 billones de dólares de crecimiento hasta el 2030. Igualmente, el incremento que ha tenido ya del 48% entre 2018 y 2022 pues ya muestra el impacto económico. Pero más allá de las cifras económicas, en el contexto académico en general y en la universidad en particular, la interacción con recursos de inteligencia artificial generativa particularmente es cotidiana, y tanto la frecuencia como la intensidad muestran un crecimiento exponencial en cortos periodos de tiempo. Por ejemplo, programas de clasificación de imágenes o para el procesamiento del lenguaje natural son ejemplos de la normalización de uso de herramientas de inteligencia artificial en contextos académicos. Esta necesidad de fundamentar el conocimiento en datos concretos refleja también una conciencia incipiente del potencial transformador de la inteligencia artificial en la educación superior y en cualquier contexto académico, porque ya hay estudios en secundaria, en primaria. Bueno, particularmente la necesidad de conocer datos concretos nos lleva a realizar estudios empíricos sobre este tema, y de manera continuada además creemos que va a ser fundamental porque la evolución es muy rápida y constante. La coexistencia de discursos entusiastas por una parte y de posiciones críticas por otra forma parte además de un proceso saludable de reflexión colectiva que creemos que permitirá avanzar hacia marcos de gobernanza tecnológica que sean más justos, inclusivos y contextualizados. En los últimos años se consolida una percepción mayoritariamente positiva entre el alumnado universitario. Veremos que nuestros resultados coinciden con los de otras investigaciones en este respecto, tanto en España como en Vietnam, Alemania, Estados Unidos, Australia. Son diversas las investigaciones de corte muy similar a la nuestra que muestran esta percepción claramente positiva. De todas formas, esa percepción positiva, bueno, pues se integra en beneficios percibidos, ¿no? Sobre todo desde el punto de poniéndonos ahora en el punto de vista del alumnado, beneficios percibidos frente a desafíos e incertidumbres, ¿no? Pues el alumnado atribuye, por ejemplo, como beneficios de la inteligencia artificial, pues al ahorro de tiempo, a la mejora del aprendizaje, por ejemplo, particularmente de lenguas extranjeras, la disponibilidad de asesoramiento personalizado mediante asistentes virtuales, la posibilidad de recibir retroalimentación inmediata y continua para facilitar los procesos de aprendizaje más ajustados a las necesidades individuales. También se valora positivamente el desarrollo de competencias comunicativas específicas como habilidades para el diálogo en entornos digitales o cuestiones relacionadas con procesos administrativos como la programación de las clases, la matriculación, la orientación inicial del alumnado, por ejemplo, en el campus universitario, etcétera. Sin embargo, junto a estas percepciones positivas, pues aparece también cuestiones que generan mucha incertidumbre. La protección de la privacidad de datos personales, detección y corrección de sesgos algorítmicos, la promoción de la honestidad académica o las dificultades para dicha promoción que genera a veces la inteligencia artificial, o el análisis de los posibles efectos de estas tecnologías sobre la empleabilidad futura del alumnado. Son cuestiones clave, ¿no?, que preocupan al alumnado. Muy particularmente le interesa al alumnado la calidad y fiabilidad de los resultados generados por estas tecnologías y el terror. Iba a decir temor, pero en realidad casi es un terror, lo hemos visto en la aplicación de la encuesta, a incurrir sin darse cuenta en prácticas de plagio o prácticas académicamente incorrectas, pero sobre todo por el miedo a que puedan ser detectadas dichas prácticas y que el alumnado tenga que asumir las consecuencias, que son muy graves. Por ejemplo, nuestra universidad en A Coruña puede llevar a la expulsión, ¿no?, del propio alumnado universitario del grado que esté estudiando en ese momento. Bueno, otro aspecto especialmente relevante desde un punto de vista teórico es también la creciente dependencia tecnológica, observada en algunos contextos, que podría derivar, si la gestión no es correcta, en una deshumanización progresiva de los procesos educativos. Por lo tanto, hay que acompañar este proceso de estrategias pedagógicas que garanticen la centralidad de las relaciones humanas en el aprendizaje.
Cabe señalar que existen también desafíos desestructurales que, si bien no pueden clasificarme de forma simplista en positivos o negativos, requieren una atención decidida. En ese sentido, repensar y reestructurar metodologías docentes y procesos y todo el procedimiento de enseñanza-aprendizaje, como parte de un proceso de adaptación profunda de las universidades al nuevo ecosistema digital generado por la inteligencia artificial. Estos retos, lejos de ser obstáculos, pueden constituir oportunidades valiosas para transformar la universidad hacia modelos más inclusivos, flexibles y comprometidos con una formación crítica y ética en torno a las tecnologías emergentes. Bueno, el objetivo fundamental de esta investigación consiste en analizar el grado de conocimiento que el alumnado universitario tiene de la inteligencia artificial y los usos que realiza de la misma, atendiendo a los principales retos y desafíos que les presenta. Particularmente tenemos objetivos específicos como puede ser conocer la experiencia personal del alumnado y el grado de dominio percibido en el uso de la inteligencia artificial, concretar los principales beneficios que el alumnado atribuye y así como las incertidumbres y principales problemáticas que le presenta, estudiar los usos que generan pues eso, mayor incertidumbre y el porqué, analizar el grado de satisfacción global que el alumnado presenta en el uso que ha realizado de la inteligencia artificial y si la recomendaría a otros estudiantes para tareas académicas, pues son otros de los ítems que analizaremos. Bueno, la muestra parte de alumnado de la Universidad de A Coruña en la Facultad de Ciencias de Educación, que integra 4 grados y 7 másters. Son estudios de la rama de las ciencias de la educación y se han aplicado 433 encuestas entre diciembre y marzo de este año. Un nivel de confianza del 95%, error de 4,19 para una población de 2.040 personas en el curso académico 24-25. Bueno, las variables analizadas que pueden verse en pantalla pues van en la línea de los principales objetivos específicos, ¿no? Pero bueno, estos serían los ítems específicos que se incluyen en la encuesta y que vamos a presentar a continuación en los resultados. Bueno, en primer lugar, y coincidiendo con muchas otras investigaciones, vemos que el alumnado tiene una alta valoración, podríamos decir, de las competencias que posee para el uso de la inteligencia artificial y además recurre con frecuencia a ellas. Un 60% manifiesta recurrir con frecuencia a dichas herramientas para tareas académicas específicamente. Pero, si bien es cierto lo anterior, cabe señalar que se le pidió al alumnado que citara las herramientas de inteligencia artificial que conociese y un 89,1% señaló ChatGPT entre sus respuestas, la mayoría de las veces en exclusiva, un 83,1% solo conoce ChatGPT y ninguna otra herramienta fue citada en una proporción que superase, por ejemplo, pues el nivel de confianza. Ni siquiera Gemini o Copilot, que no llegaron al 5% de citaciones. Y era una pregunta abierta, cualitativa. Con lo cual el conocimiento, a pesar de la percepción de un alto dominio y de cierto conocimiento, pues vemos que bueno, que la experiencia es muy mayoritariamente positiva, pero todavía no se conocen un amplio abano de herramientas que permitan optimizar dicha experiencia. Y ya así el alumnado la considera altamente positiva. Para ahondar en esta misma cuestión, que después veremos con otras variables el contraste, ¿no? Con la variable de beneficios e incertidumbres veremos un contraste muy importante con estas cuestiones presentadas anteriormente, vemos que a la hora de valorar el grado de conocimiento de las herramientas de inteligencia artificial existe más de un 60% del alumnado que considera que tiene un nivel medio o alto. Es curioso cuando un 87% no recibió ningún tipo de formación y casi un 10% de la formación que han recibido la consideran insuficiente. Entonces, es una cuestión a tener en cuenta porque hablamos de un grado de conocimiento medio importante que básicamente entendemos que radica del uso, porque no existe una formación, ningún tipo de formación recibida para la utilización de la inteligencia artificial.
Y ahora vamos a contrastar esa cuestión. ¿Por qué es lógico que el alumnado tenga una experiencia positiva e incluso sienta que maneja relativamente bien algunas herramientas? Bueno, pues porque consigue muchas veces subsanar las principales cuestiones que le pide la inteligencia artificial. Bueno, vemos que cuestiones como ahorro de tiempo, comodidad o facilidad de uso son destacadas. En ese sentido, el uso de herramientas se orienta prioritariamente hacia una resolución rápida de tareas académicas con bajo esfuerzo cognitivo y escasa planificación en ocasiones. Es un patrón que revela una lógica de uso centrada en la acreditación de resultados más que en el aprendizaje en profundidad, lo que puede limitar el desarrollo de competencias críticas y reflexivas. En esa misma línea, las preocupaciones del alumnado en el uso que realizan de la inteligencia artificial evidencia que su uso es fundamentalmente de tipo académico, de ahí vienen las preocupaciones. Y cometer plagio es una cuestión clave. 3 de cada 4 personas que han contestado la encuesta y que podríamos extrapolar a la población, pues muestran esta cuestión. Solo decir que en esta presentación no presentamos resultados básicamente descriptivos. En el capítulo detallado pues podrán verse resultados pues un poco más estadísticamente, contra un trabajo estadísticamente un poco más avanzado. En cualquier caso, vemos que las cuestiones relacionadas con la ética, con la integridad, con información poco fiable, pues son los ítems más destacados por el alumnado, con lo cual hay ciertas dudas en torno a dicho manejo de la inteligencia artificial. Cabe señalar ya para terminar con esta breve presentación de resultados que la satisfacción global con la inteligencia artificial la califica de buena el 60,4% de los estudiantes y 37,1% regular de las estudiantes, con lo cual solo un 2,4% habla de mala experiencia, y también cabe señalar que un 73,8% del alumnado recomendaría el uso de la inteligencia artificial a otros estudiantes. En todo caso, hay que decir que con respecto a este ítem hay 66 personas que no han respondido, con lo cual genera un gran dilema el tema de si lo recomendarían a otras personas. Bueno, ya para ir terminando, cabe señalar que existe un conocimiento limitado de recursos por parte del alumnado y que también existe una ausencia de formación. Sin embargo, la percepción es de un dominio relativamente medio alto y también de un conocimiento de herramientas de inteligencia artificial, pues eso, relativamente alto. Existe una percepción mayoritariamente positiva para usos académicos de las herramientas basadas en inteligencia artificial, lo que coincide con múltiples investigaciones actuales. Las mejoras atribuidas a potenciales usos en el contexto universitario son fundamentalmente relacionadas con cuestiones asociadas al ahorro de tiempo, a la comodidad, cuestiones de traducción también salen en otras investigaciones. En nuestro caso no era lo más significativo, pero también era una cuestión destacada. Asesoría personalizada, por supuesto, retroalimentación inmediata, y a la contra, recordemos que el plagio pues era el principal peligro y la principal problemática que el alumnado veía en el uso de las herramientas de inteligencia artificial en la universidad. Cabe señalar que sería fundamental desarrollar una redefinición del desarrollo curricular acompañada de la integración cuidadosa de las herramientas de inteligencia artificial bien explicadas y trabajadas con el alumnado, investigaciones sólidas para apoyar y ver la evolución de las prácticas docentes, tanto investigaciones sobre las propias prácticas como consultar las que se desarrollan en otros contextos de cara al diseño, desarrollar una evaluación continua sobre todo el trabajo que se realice con inteligencia artificial y tener en cuenta en todo momento las implicaciones éticas y sociales, cuestiones ambientales. Bueno, son múltiples de integridad académica, son múltiples las preocupaciones en ese ámbito. Por último, cabe señalar que como potenciales mejoras de este estudio, pues cabría ampliar la investigación a otras facultades, especialmente itinerarios formativos de carácter técnico, existen investigaciones que muestran que tienen un mayor dominio de las herramientas de inteligencia artificial, ampliar la investigación al profesorado como visión de contraste también al alumnado y para ver el nivel del profesorado actual en el uso de las herramientas de inteligencia artificial, y sería también, es una previsión que pretendemos llevar a cabo, pues aportar una visión longitudinal a esta propuesta que pueda complementarla. Y nada, muchas gracias por su atención.